recuerdas nuestra programación especial cada día. Música, palabra, reflexión y oración. Aquí cada minuto tiene un propósito. Sebaot Radio 91.9 FM, una radio con propósito. Buenas tardes, bendiciones a todos queridos hermanos que nos están escuchando a través de la 91.9 FM en Sebaot Radio, a través de las aplicaciones de Facebook, a través de la transmisión en TuneIn. Y bienvenidos a este programa Sopla Espíritu, que se realiza todos los miércoles. Todos los miércoles estamos aquí con palabra fresca. Y en este momento tengo el placer de darle la bienvenida, como siempre, al Pastor Kevin. Bienvenido, Pastor Kevin, ¿cómo estamos? Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Realmente sigue siendo un honor cada vez estar en esta plataforma, hablar del Señor y poder traer una palabra de parte de Él a este lugar. Así que sean todos bienvenidos, gracias por sintonizarnos y que esta sea una oportunidad igual para compartir, ¿no? Para compartir el live, para compartir esta transmisión y que podamos ser de bendición para otros. Así es, y precisamente ahí está en la transmisión en Facebook, ¿verdad? Está el live para que cualquiera que quiera comentar acerca del tema que nosotros estemos hablando, o cualquiera que quiera mencionar alguna petición, ¿verdad? Algo que quieran presentarle al Señor para que podamos orar por eso, ¿verdad? Y darle el tiempo que esa petición se merezca, ¿verdad? Entonces, Pastor Kevin, hoy vamos a darnos una pausa, ¿verdad? Ese tema que nosotros hemos estado compartiendo desde ya un mes atrás, quizás. 2 meses. 2 meses, ¿va? Entonces, ese tema es Satanás en la iglesia, y hemos estado hablando de cómo Satanás ha logrado infiltrarse en la iglesia, y el detalle que está en la Biblia, pues, y que nos ha hablado de que en los últimos tiempos esto lo íbamos a ver. Entonces, de eso hemos estado hablando para advertir, pero hoy vamos a hacer una pausa, Pastor Kevin. Así es, vamos a pausar por esta ocasión y hablar de un tema pues que es importante. Es un tema que es vital para la vida de la iglesia, y este tema lleva por nombre Mi Yo Sin Sabor. Mi Yo Sin Sabor. Sí, y este nombre es interesante porque nos va a poner en perspectiva, ¿sí? entre
entre algo que la Biblia nos pide y algo que nosotros podemos contrastar, ¿sí? Si no somos obedientes a lo que Dios nos está demandando. Y es que hay una cosa que como iglesia nosotros sabemos y conocemos muy bien, y es que está escrito en Mateo 5:13, que dice: ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Y en Marcos capítulo 9, verso 50 dice: la sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿con qué la harán salada de nuevo? Entre ustedes deben tener las cualidades de la sal y vivir en paz unos con otros. Dice ahí, entre ustedes, entre nosotros debemos tener las cualidades de la sal y vivir en paz unos a otros. ¿Qué te parece, Ever? Ever, que está allá en controles. Bueno, ese es los primeros 2 versículos de este tema, Pastor Kevin. Impresionante, y ya empieza a ponernos en perspectiva, ¿verdad? De qué es lo que vamos a estar hablando. Así que, queridos hermanos, les invito a poner atención, ¿verdad? A tomar una libreta, si tienen oportunidad, ahí es donde se encuentre, y la Biblia también, ¿verdad? Amén. Para leer y acompañarnos en este momento. Vamos, Pastor Kevin, hablemos de este tema, mi yo sin sabor. Sí. Ok, entonces, con estos textos que leímos al inicio vemos algo interesante. Dice que la sal, una vez pierde su sabor, ¿cómo va a ser salada de nuevo? O sea, ¿cómo puede recuperar eso? Dice la misma palabra que no es posible. Sí, que no es posible, sí. y que simple y sencillamente será descartada. Y es Cristo quien nos está hablando de esto. O sea, este texto está en el contexto del Sermón del Monte de Cristo, donde hace esa declaración: ustedes son la sal de la tierra y que debemos tener las cualidades de la sal. Y esto tener las cualidades de la sal nos permitirá tener paz, vivir en paz unos con otros. Pero la pregunta aquí principal es que todos como cristianos sabemos que somos la sal de la tierra. Sí. Sí, es un concepto que lo manejamos, que lo tenemos claro. Se nos ha que predicado. decimos: yo soy la sal del mundo, yo soy la luz del mundo. Porque claro, es lo que Cristo nos dijo y lo sabemos muy bien. Pero la pregunta es: ¿qué significa ser la sal de la tierra? Y eso es lo que vamos a estar respondiendo en este programa. ¿Qué significa? ¿Qué implicaciones tiene de que yo sea la sal de la tierra? Y es que la sal tenía varios propósitos en el mundo antiguo, razón por la cual es confuso poder saber realmente a qué se refería Jesús. O sea, como había tanto uso en el mundo antiguo de la sal, resulta un poco confuso saber a qué en específico se refería Cristo, ¿no? Por todos estos usos. Y yo creo que hemos caído muchas veces, cuando hablamos de este tema, en tomar solo una de las cosas o cualidades que la sal tenía. Uh-huh. Pero obviamos otro montón que son sumamente importantes, y hoy vamos a poner en perspectiva pues para qué se usaba en su mayor parte en ese contexto, ¿no? Al menos 5 de ellos son relevantes para las palabras de Jesús sobre sus discípulos. De todas las formas que se usaba la sal, por lo menos 5 tenían una relevancia totalmente fundamental en ese contexto. Y es que la sal se usaba para condimentar, para conservar, para sacrificar, para destruir y para fertilizar. Estas son 5 cosas para los que era usada la sal. Y vamos a ver que tienen estas cualidades de la sal referente a lo que Dios nos quiere hablar con este tema. Pues claro, nos dice que somos la sal del mundo y que tenemos que tener el sabor de la sal y las cualidades de la sal. Y la primera cualidad de la sal es que la sal, pues claro, es algo que seguimos haciendo hasta ahora. La sal sirve en primer lugar para condimentar, ¿no? La sal hace que la comida tenga mejor sabor, ya sea agregando mayor sabor a algo que de otro modo sería insípido, intensificando los sabores que ya están ahí, o proporcionando un contraste con un tipo de sabor muy diferente. O sea, la sal puede funcionarnos con la comida de diferentes maneras, dependiendo de lo que queramos hacer con nuestro plato. Con toda probabilidad, este es el uso de la sal en que la mayoría de nosotros pensamos, porque es el único de los 5 que aún se aplica en la actualidad. Cuando estamos hablando de este contexto, de las cualidades de la sal, y ponemos estos 5 en perspectiva, este es el único que todavía se aplica. Este es el único que en este tiempo todavía usamos la sal. Sin importar si la audiencia original de Jesús también lo habría pensado primero. Pero es una ilustración poderosa de la forma en que los cristianos deben vivir y deben servir al mundo. Estamos destinados a extendernos, y es que todo el propósito de la misión de Cristo es extendernos, ¿no?
Y estamos destinados a extendernos por todo el mundo y mejorarlo, agregando sabor a las cosas que serían insípidas. Sí. Mostrando las bendiciones de lo que es bueno y brindando un contraste al ser bien definidos y diferentes. Podemos ver que las 5 formas en que la sal puede condimentar un plato es las mismas formas que nosotros podemos ser diferentes en el contexto del mundo, ¿no? Sí, y esto quizás es parte de lo que se nos ha predicado, ¿verdad? En la mayoría de las veces, esta es la parte que más se nos enseña. Correcto. Repito, porque es la única que se aplica con la sal en la actualidad, en nuestro tiempo. Este es el tipo de cosas que Pablo tiene en mente cuando escribe acerca de esto a la iglesia de Colosa, en Colosenses capítulo 4, versos 6, que dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo deber responder a cada uno. Y esto es interesante porque el texto nos dice que para que sepáis cómo responder a cada uno. Sí. Esto hace mucha conexión con lo que Cristo nos dijo acerca de las cualidades de la sal, que nos permite vivir en paz unos con otros. Entonces, cuando hablamos de sazonar en este sentido, no vengo a exponer solo el hecho de sazonar el mundo y dar sabor al evangelio, sino de sazonar nuestras palabras y saber cómo responder. Ese es otro. Sí, y hablamos hablando del mismo tema, de la misma cualidad de la sal, de sazonar. Y es que, iglesia, el sabor de tus palabras determina la satisfacción de quien las recibe. Y aunque el conservar es la segunda cualidad que estaremos hablando, debemos comprender que algo que no se corrompa debe ser conservado, y la sal cumple esa función. Y en nuestro hablar no debemos dejar que algo corrompido salga. Efesios 4:29 nos dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y podemos ver que en todo en este contexto de sazonar nuestras palabras, de sazonar nuestra forma de hablar, tiene que ver con dar gracia a otros, Sí. con dar gracia al oyente, porque al final no solo se trata, amada iglesia, de decir las cosas, sino de saber cómo decirlas. Porque muchos podemos hablar la verdad, pero podemos hacerlo con palabras no sazonadas. Sí, así es. Y que no provoque gracia. Sí, correcto. Eso precisamente, ¿verdad? Porque si nuestra palabra debe ser siempre con gracia, entonces hay una manera correcta de presentar las cosas. Correcto. ¿Verdad? Eso nos está diciendo. Hay una manera correcta de decir cuál es la verdad de Cristo, ¿verdad? Y cómo cada persona y cada corazón lo va a recibir, pues, y ahí donde nos dice, pues, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno, ¿verdad? Para que sepamos cómo llegar a cada corazón, ¿verdad? O cómo las personas nos van a escuchar, ¿verdad? Y al fin de dar gracias, dicen en el texto de Efesios, dice: a fin de dar gracias a los oyentes. Eso es increíble lo que nos está hablando aquí Pablo. Correcto, y por lo tanto, cuando tengo las cualidades de condimentar de la sal, mis palabras son sabias según cada uno que las recibe. Edifica y brinda gracia a los oyentes. Estas son 3 cosas que tienen que ocurrir. Pablo decía mucho acerca de esto, acerca de nuestra forma de hablar. Él decía: podemos hacer todo. O sea, podemos tener los misterios, podemos hablar de una u otra forma, pero si no tengo amor, si no sazono mis palabras para que otros las reciban con gracia, pues nada somos, pues. O sea, podemos hablar cosas ciertas y cosas que son verdad, pero si no sazonamos nuestras palabras para hablarlas correctamente, esas palabras, aunque sean verdad, van a ser insípidas. ¿Sí? Iglesia, al hablar como la sal de la tierra, es ir al mundo donde satisfacemos a aquellos que nos escuchen y que desean seguir escuchando el mensaje a través de nosotros. Y eso es sazonar las palabras. Sí, que el mundo nos escuche, y sazonar las palabras no tiene que ver con cambiar el alimento. Sí, claro. Sí, o sea, cuando nosotros sazonamos la comida, no estamos cambiando la comida, le estamos dando sabor. Sí, por lo tanto, cuando nosotros sazonamos nuestras palabras, no estamos cambiando el mensaje, le estamos dando sabor al mensaje. Sazonar nuestras palabras no la hace más suave o modifica el mensaje, solo las hace más digerible y más deseable. Porque al final se trata de eso. El mensaje no tiene que ser algo insípido, algo que no tenga sabor. El mensaje no tiene que ser algo que la gente no disfrute. Sí. O sea, la palabra de Dios
es algo que es una espada de dos filos que nos rompe por dentro, pero eso es delicioso. Sí. Eso es delicioso porque la palabra tantas veces que nos habla de la palabra misma. Aquellos profetas que comieron el rollo y todos decían que eran una miel al paladar. O sea, porque la palabra es una miel al paladar. Pero si es insípido es porque no lo estamos predicando de la forma correcta. No estamos sazonando nuestras palabras con sal. Y aquí es donde pongo esta perspectiva en este nombre del mensaje, mi yo sin sabor. Porque después de cada uno de estos puntos hay un contraste en qué es mi yo sin sabor. ¿Sí? Y en este caso mi yo sin sabor no es gentil para hablar, no es sabio para hablar, no edifica al hablar. Mi yo sin sabor no habla con gracia y cuando da el mensaje, aunque el mensaje sea bueno, lo insípido de mis palabras hacen que otros no deseen seguirlo escuchando. O sea, ese es mi yo sin sabor. Alguien sin sabiduría, sin gentileza, sin dar gracia en las palabras, ¿no? Sí, que solo, bueno, me imagino que puede ser pesado, ¿verdad? Para hablar, ¿verdad? Y para señalar o para... Sí, claro que sí. Y en algún momento puede haber sido yo también, ¿verdad? Correcto, entonces podemos caer en eso, ¿no? Entonces la segunda cualidad que tenía la sal era la cualidad de conservar. Que esa también se ha predicado, es una de las que aunque no es común y no es usada en la actualidad, es una de las que más se conoce. Y es que la sal era equivalente antigua a la refrigeración. Si deseas evitar que la carne o el pescado se pudran, puedes frotarlos con sal y aumentar su tiempo de consumo. Esta era la razón principal por la que la sal era tan valiosa en aquel tiempo, que no había refrigeración como tal. Y a veces los soldados romanos les pagaban con sal, lo que es el origen de la palabra salario, ¿no? Porque con esto pues mantenían por mayor tiempo los alimentos, sin que se pudrieran. Los discípulos de Jesús en este sentido son enviados al mundo para evitar que se deteriore, para preservar su bondad y evitar que se corrompa o se arruine. O sea, somos enviados al mundo para esto, para hacer esta sal que conserva. Al ver la sal como conservante, somos aquel pueblo que conserva los pactos con Dios y los hace conocer a los demás. Y aquí es donde viene esto, porque hemos hablado ya de estos temas en las iglesias acerca de sazonar. Sí. Pero ahora lo estamos aplicando a sazonar las palabras y hemos hablado de conservar, pero ahora vamos a enfocarlo en que nosotros somos quienes conservamos los pactos con Dios, de Dios, y los mostramos a los demás. Números capítulo 18 verso 19 dice: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y tu descendencia contigo. Sí, aquí está hablando una generación que es la sal de la tierra. Es una generación que preserva el pacto. Sí. O sea, eso es lo que nos está hablando. El pacto de bendición, el pacto de salvación, el pacto de gracia por medio de un mundo que no ha recibido, en medio de un mundo que no ha recibido este pacto. Entonces nosotros, como la sal del mundo, somos llamados a preservar este pacto en la tierra y presentarlos a aquellos que no han recibido el pacto. Eso es lo que tenemos que preservar. La sal preserva pactos eternos en medio de un pueblo con pactos que no cumple. Porque claro, nosotros estamos tan acostumbrados a hacer pactos en nuestra naturaleza y rompemos nuestras promesas. Sí, claro, rompemos promesas, los pactos que hacemos. Claro. Pero cuando Dios hace el pacto con la humanidad, Él dice pacto perpetuo y pacto de sal, dice. Precisamente porque representaba esto, algo que se conserva, algo que es permanente. Segunda Crónicas 13:5 nos dice: ¿no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? ¿Sí? Al preservar ese pacto eterno en el mundo, le decimos a todos que Jesús es nuestro Rey eterno. Y lo presentamos a Él como Salvador, como Señor, como Rey y como Esposo eterno. Y esto es la forma en la que conservamos este pacto. Sí. La que abrazamos este pacto. Porque lo que Crónica nos está diciendo es que el reino eterno era dado a David para siempre, bajo pacto de sal. ¿Y quién es aquel rey eterno que es descendencia de David, que lo va a cumplir? Es Jesús. Es Cristo, sí. Entonces, nosotros al preservar este pacto en el mundo, presentamos a Cristo como Salvador, como Señor, como Rey y como Esposo eterno.
En Lucas capítulo 1, verso 32 al 33 dice: Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y aquí está hablando de Jesús, el hijo de David, la descendencia de David. Este es un pacto que Dios hizo con David, pacto de sal que debe ser preservado por aquellos que son la sal de la tierra. Entonces, cuando cumplo la cualidad de conservar como sal de la tierra, conozco, creo y predico los pactos eternos que Dios ha hecho con todos los que han sido adoptados como sus hijos. Sí, ser la sal de la tierra es ir al mundo y dar a conocer el pacto eterno para que sean parte de él. O sea, este es el compromiso. Cuando vos decís que sos una sal del mundo que conserva, es que conserva los pactos, que abraza los pactos de Dios y que los da a conocer a otros para que otros también lo abracen. Sí. Pero con este tema y en esta perspectiva y en este contraste, tengo que decirlo, pero mi yo sin sabor no predica el pacto, no participa de la labor de evangelización y se queda con el pacto solo para sí mismo. Y a veces en medio de las distracciones del mundo olvida, duda y se aparta del pacto y no lo conserva. Qué fuerte, Pastor Kevin. Qué fuerte. Porque hemos visto de que mi yo sin sabor es sabio, no es sabio para hablar y no edifica al hablar, no edifica al compartir la palabra. Y mi yo sin sabor no predica, no participa de la labor de evangelización y se queda para sí solo. Correcto. Ese pacto y al final, en medio de distracciones, esa parte bien fuerte, en medio de distracciones lo olvidamos, lo dudamos, nos apartamos y no conservamos ese pacto. Amén, porque no somos sal, no conservamos ese pacto. Correcto, es que se nos ha dicho tanto que somos conservantes, ¿no? Sí. O sea, la sal que conserva la tierra. ¿Pero qué conservamos? O sea, en el mundo, ¿qué estamos conservando si no son los pactos de Dios? Sí, claro. Y conservar los pactos de Dios es conservar los pactos en medio de un mundo que no vive el pacto. Por lo tanto, tiene que ver con hacer que otros abracen el pacto de Dios. El pacto de salvación, de gracia. El nuevo pacto, ¿no? Entonces, continuando con este tema, otra de las cualidades de la sal, que esta ya no se conoce mucho, y que obviamente ya no en nuestro contexto ya no se usa, es que la sal era usada para sacrificar, ¿sí? Como sacrificio. Esto bien puede estar relacionado con las dos funciones anteriores de la sal, aunque es posible que sea menos familiar para nosotros. Al principio de la historia de Israel, Moisés explicó cómo Israel iba a ofrecer su sacrificio al Señor. En Levítico capítulo 2, verso 13 dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no lo harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. Y en toda ofrenda tuya ofrecerás sal. ¿Sí? Y esto es interesante porque muchas veces nosotros ignoramos, cuando estamos hablando del sacrificio, tan importante. ¿Por qué a Dios le importa tanto la sal en el sacrificio? Y es que quizá porque daba sabor a la comida y evitaba que la carne se pudriera, la sal era una parte necesaria en todos los sacrificios de los israelitas, e incluso representaba el pacto de Dios con ellos. Hay un teólogo que escribe llamado Peter Lettert. Dice: los discípulos son sal en este sentido también. El mundo es un altar. La humanidad y el mundo deben convertirse en una gran ofrenda única a Dios. Al ofrecernos como un sacrificio personal, obediente y sufriente, nos convertimos en el condimento de un sacrificio cósmico que es agradable a Dios. Cuando hablábamos de los mártires, por ejemplo, sí. Precisamente hablamos que nos manda a hacer claramente eso la Biblia. Sí. El apóstol Pablo nos habla a través de Romanos, en Romanos capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, si la sal tenía que estar en los sacrificios, sí. y nos está pidiendo que seamos el sacrificio vivo, significa que la cualidad de la sal, como la sal del mundo, es que tengo que ser sacrificio. Y tengo que estar presente para hacer un sacrificio agradable delante de Dios. Sí, tener el sabor a sal representa hacer un sacrificio agradable delante de Dios.
En uno de los textos base nos habla de tener las cualidades de la sal, pero en un versículo anterior a uno que leímos al inicio, que es en Marcos 9:49, nos dice, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Y esto ya nos habla en el Nuevo Testamento, precisamente. Sí. Y es que la sal de la tierra no solo condimentamos las palabras para otros y preservamos el pacto para otros, sino que también nos convertimos en sacrificio para Dios. Al ser la sal de la tierra, condimentamos el mensaje para que otros lo reciban. Compartimos el pacto para que otros lo abracen, pero también nos convertimos en sacrificio, no para otros, sino para nuestro Dios. Y este es la cualidad de la sal para sacrificar. ¿Y qué vas a decir en el mío sin sabor, ma? Entonces, cuando cumplimos esta cualidad de la sal, nuestra adoración fluye. Nos ponemos sobre el altar y nos convertimos en sacrificios vivos. Cuando somos la sal de la tierra, nos ponemos sobre el altar y nos entregamos a Dios. Pero, y aquí viene el contraste, pero mi yo sin sabor no está dispuesto a salir de su zona de confort. No está dispuesto a hacer un sacrificio para Dios. No está dispuesto a entregarse en favor de la obra y quiere vivir la vida a su manera, sin colocarse sobre el altar y exponerse al fuego. ¿Qué te parece? ¿Estás recibiendo también? Yo estoy recibiendo. Y espero en Dios que todas las personas que nos están escuchando, pastor, porque está muy, muy, muy buenísimo este tema, ¿eh? Impresionante. Y insisto, este tema de la sal no se habla así, no se habla de esta manera, no se nos enseña tantos versículos que hablan sobre la sal y cómo Cristo lo va exponiendo, ¿eh? Amén. Correcto, y estamos solo en la tercera cualidad. Todavía nos faltan 2 cualidades más. Sí. La cuarta cualidad de la sal es la cualidad de destruir. Y este es sumamente interesante. Este es uno de los propósitos que encontramos mucho menos atractivo, pero que no podemos obviar. Porque hay más referencias bíblicas para el uso de la sal en juicio o destrucción que para cualquier otro propósito. O sea, hemos visto hasta ahorita varios versículos que nos hablan de condimentar, que nos hablan de todo lo anterior, de sacrificar, pero la cualidad que más referencias tiene es sal para juicio o sal de juicio. Cuando la esposa de Lot vuelve para mirar la ciudad de Sodoma, se convierte en una columna de sal. Eso está en Génesis 19:26. Una historia a la que Jesús se refiere cuando describe el día de su venida. Sí, él habla de eso, de precisamente de la esposa de Lot convirtiéndose en sal. Moisés advierte a los israelitas que si rompen el pacto de Dios, toda su tierra sería calcinada con azufre y sal, y nada se sembraría ni germinaría, según Deuteronomio 29:23. O sea, eso es, la sal evitaba, ¿sí?, que germinara, que hubiera vida. Cuando Abimelech, el hijo de Gedeón, trata de erigirse como rey de Israel, los hombres de Siquem se rebelaron contra él y él responde arrasando la ciudad y sembrándola con sal, según Jueces 9:45, hablando de juicio. El salmista describe a Dios convirtiendo la tierra fértil en salina por la maldad de los que moran en ella, según Salmo 107:34. O sea que la tierra fértil se vuelve sal. El mismo Jesús, en uno de los párrafos de juicio más feroces de los evangelios, dice simplemente que todos serán salados con fuego. Eso está en Marcos 9:49, que lo leímos también. La sal en el Medio Oriente se usaba para expresar el juicio sobre el mal. Y esto es interesante porque esto es una cualidad real de la sal, que en aquel contexto era usado, que en todo el Antiguo Testamento podemos ver que era usado, en el Nuevo Testamento es mencionado. Pero somos la sal del mundo. Pero somos la sal del mundo, ¿y entonces? ¿Cómo vamos? Entonces dice, en cierto sentido los discípulos tienen el mismo propósito. ¿Sí? Dios esparce cristianos salados por el mundo como una forma de juzgar el mal. Y quiero que lo veamos en esta perspectiva y volteemos ahora en esta línea. Destruir la maldad y evitar que la lujuria, la codicia, el asesinato o la injusticia echen raíces. La misma existencia de la iglesia, predicando y viviendo el evangelio, proclama el juicio contra los enemigos de Dios y sirve como lo que Pablo llama una señal de perdición.
¿Sí? Esto lo vemos en Filipenses 1:28 que dice: y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Pablo nos está diciendo que cuando nosotros predicamos y hay oposición, lo que estamos haciendo, en lugar de tener miedo, es teniendo en cuenta de que nosotros, esparciendo el mensaje, estamos esparciendo juicio sobre el pecado, Sí. y sobre la maldad. Esta puede ser la razón por la que Jesús dice que somos la sal de la tierra, justo después de describir la persecución que enfrentaremos si lo seguimos. En todo este contexto, cuando Cristo nos dice que somos la sal de la tierra, lo hace en el contexto de que va a haber una persecución, que somos entregados y que estaremos atacados, algunos serán entregados a juicios y todo lo demás. Y en todo este contexto, Jesús dice esto: son la sal de la tierra. Sí. Con frecuencia, por supuesto, la iglesia no ha logrado vivir de esta manera y ha sido un acelerador del mal mundano muchas veces, no un freno. Pero Jesús sabía que eso sucedería precisamente. Aunque nos manda a hacer un freno para la maldad y traer juicio a la maldad, Jesús sabía que iba a llegar un momento en la que muchos íbamos a perder tanto el sabor que no íbamos a frenar la maldad, sino acelerarla. Incluso. Por eso dice que casi todas sus palabras de juicio estaban dirigidas al pueblo de Dios y no al mundo incrédulo. O sea, todas estas palabras de juicio eran para el pueblo de Dios. Nosotros también necesitamos estar salados. Somos aquellos que debemos caminar con esta cualidad de la sal y juzgar con justo juicio, viviendo una verdadera vida en el Espíritu. 1 Corintios 2:15 nos dice: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Nos habla que caminar en el Espíritu es juzgarlo todo. Y yo insisto con esto, y creo que ya lo he dicho en algún momento en esta plataforma, y es que se nos ha dicho tanto que no tenemos que juzgar, no juzguemos, hermanos, que la gracia aquí, que la gracia allá, y hemos sacado esto, y hemos puesto y tapado esto que dice que el espiritual lo juzga todo. Porque hemos malentendido el término juzgar. Sí. Sí, lo hemos malentendido, porque nos dice que tenemos que juzgarlo todo, pero juzgarlo con justo juicio. Juzgar en este contexto no es señalar, no es criticar, no es ver de una forma negativa, sino que cuando caminamos en el Espíritu somos llamados a juzgar todas las cosas, pero no juzgar de cualquier manera, sino empezar a juzgar como dice Juan 7:24: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Y quién es el que nos muestra cómo juzgar con justo juicio? Es Dios. Es Dios, porque Él es justo. Quien Él en su justicia no juzga según apariencias, sino que conoce lo interno del corazón. Cuando alguien camina en el Espíritu, no va a juzgar por apariencias, va a juzgar con justo juicio, con discernimiento. Sí, va a juzgar con el corazón, va a juzgar con el Espíritu. Y nosotros tenemos que aprender, iglesia, que si caminamos en el Espíritu, no podemos evitar juzgarlo todo con justo juicio. Debemos evitar juzgarlo todo por apariencia, pero no con justo juicio. Y es que ahí lo enlazamos con el primer punto de lo que estamos hablando, pues, porque si estamos hablando, o si tenemos oportunidad si estamos juzgando con justo juicio y tenemos oportunidad para hablar sobre eso, vamos a sazonar nuestra palabra, vamos a hablar sabiamente, ¿verdad? Y vamos a poner gracia en nuestras palabras Correcto. Para hacerlo, pues, para guiar, si creemos que es necesario, pues, entonces ahí es donde todo se conecta, pues. Amén, correcto. Y el problema es que si nosotros no tenemos esta cualidad de la sal de juzgar, cualquier cosa que Satanás haga a nuestro alrededor no va a ser juzgada. Sí. Y la maldad va a entrar, va a ser acelerada y va a tener total libertad en hacerlo. Entonces no estamos haciendo freno. Sí. Y si no estamos frenando la maldad es porque no tenemos sabor. Ay, no. Sí. Y a eso vamos. No, Pastor Kevin, por favor, no, ya no. A eso vamos porque cuando somos la sal de la tierra, juzgamos con justo juicio a modo de frenar el mal en nuestro entorno y guiados hacia el camino de justicia que es Cristo. Pero en el contexto, mi yo sin sabor no tiene los sentidos espirituales despiertos. Sí. Por lo tanto, no puede juzgar con discernimiento y justicia divina. Así que juzga por las apariencias y en lugar de frenar la maldad en el mundo, la acelera y ir hiriendo a los demás.
Bueno, este punto es destruir, ¿verdad? Y la idea es ponerle freno, combatir al mal, ¿verdad? Para eso. Pero mi yo sin sabor, con los sentidos espirituales apagados, con los sentidos espirituales dormidos, pero mi yo sin sabor, sin discernimiento, sin lectura de la Biblia, sin búsqueda en la intimidad, sin la palabra, sí. Sí, y podemos ver, o sea, la Biblia nos invita a tener las cualidades de la sal. Sí. Y nos invita a esto. Y está conectado con todos los demás mandatos que se nos ha dado. Sí. Y la quinta cualidad que tenía la sal es la cualidad de fertilizar. Sí. Varias civilizaciones antiguas utilizaron la sal como fertilizante para el suelo y según las condiciones podría ayudar a la tierra a retener el agua, hacer que los campos sean más fáciles de arar, liberar minerales para las plantas, eliminar las malas hierbas, proteger los cultivos de enfermedades, estimular el crecimiento y aumentar el rendimiento. La razón por la que esto importa es que Jesús describe a su pueblo de manera específica como la sal de la tierra, lo que en la cultura agrícola rural habría sido muy importante. Porque Jesús, porque se utilizaba precisamente para eso, para preparar la tierra y que fuera fertilizada, y Jesús cuando hace la referencia a esto son la sal de la tierra, por lo tanto tenía un impacto para ellos que entendían el concepto mucho más fuerte, ¿no? Sí, los discípulos son fertilizantes. Estamos destinados a estar en aquellos lugares donde las condiciones son desafiantes y la vida es dura. Somos enviados a enriquecer el suelo, matar las malas hierbas, proteger de enfermedades y estimular el crecimiento. Y mientras nos dispersamos, la vida brota en lugares inesperados. Las tierras estériles se vuelven fructíferas. Y es que cuando el pueblo de Dios sea redimido, como dice el profeta Isaías, precisamente habla de esto en Isaías capítulo 35, verso 1 al 2, que dice: se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán una gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Sí, aquí nos está hablando que hay una rosa que crece, que nace en lugares desolados. Hay una rosa que nace en lugares donde no hay forma de que algo nazca, en un lugar donde no es fértil en lo absoluto. Y nos habla de la rosa de Sarón, y en todo el contexto bíblico, en la narrativa bíblica, nos dice que aquel que es la rosa de Sarón es Cristo. ¿Sí? Todo nos lleva a Jesús. Jesús es la rosa de Sarón que florecerá en los lugares donde fertilicemos la tierra. Nosotros somos la sal de la tierra para llegar a lugares infértiles para que la rosa de Sarón nazca. ¿Puedes ver esto? Claro. Es algo impresionante. Es impresionante. El mismo Isaías nos habla de que Jesús es un pequeño brote verde en tierra seca. Y presenta al Mesías de esa manera. Y precisamente es donde dice: y se alegrará en el desierto y la soledad. Sí. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profundamente, dice. ¿Sí? Es que todo florecerá y también se alegrará y cantará con júbilo, y la gloria del Líbano le será dada, y la hermosura del Carmelo y de Sarón. Está hablando de una rosa hermosa que nace en un lugar donde es imposible que nazca, pero nosotros somos aquellos que fertilizamos la tierra para que esa rosa nazca, ¿no? Para que nazca, sí. Somos llamados a ir a preparar la tierra con la unción del Espíritu Santo, que nos da sabor, para que la buena semilla sea sembrada, amada iglesia, y que Cristo sea un pequeño brote verde en los corazones que le reciban. En Lucas capítulo 13, versos 6 al 9 nos dice: luego Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero: llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. El jardinero respondió: Señor, dale otra oportunidad. Déjala un año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizantes. Y si el año próximo da higos, bien. Si no, pues puedes cortarla. Y es que en este contexto nos está hablando precisamente del Padre y del Hijo, hablando de la higuera sin frutos.
Sí, todo esto se conecta, claro, con cuando Cristo maldijo la higuera, cuando ya estaba en tierra, pero en esta parábola nos está mostrando de que el Padre estaba yendo en busca de fruto, pero Jesús dijo, no, espera, dame un año más y voy a fertilizar mucho, voy a trabajar la tierra. O sea, el jardinero no estaba diciendo de que iba a hacer algo con la planta, sino que iba a trabajar la tierra de la planta. Trabajar la tierra. Para que diera fruto la planta. Cristo fue el que fertilizó la tierra de nuestro corazón para que el fruto brotara en él. ¿Sí? Nosotros debemos ser el fertilizante en la vida de los demás para que fructifiquen y Cristo crezca en sus corazones que son transformados en buena tierra. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Recordás aquello que Jesús dijo de los 4 tipos de tierra? Sí, claro. ¿Sí? Entonces, Cristo fue claro al decir que pertenecemos a un grupo de esos, que nuestro corazón pertenece a un grupo de esos. Pero el deseo de Jesús no es separarnos por grupo y decir ustedes son estos, ustedes no, señalarnos o en lo absoluto. Lo que Jesús quería era decir, no importa cuál tengas, yo quiero que seas buena tierra. Entonces, claro, porque si no hay buena tierra no va a haber fruto. Sí. Y el Padre viene buscando fruto. Y Jesús está queriendo fertilizar para que la tierra esté lista. Y ahí es donde viene este detalle, porque Jesús es el que quiere cambiar la tierra de nuestro corazón para que esté lista para recibir la buena semilla. Y así como Cristo lo ha hecho, nos manda a nosotros a hacerlo. Hacer la sal del mundo para fertilizar el corazón de los demás con la presencia del Espíritu Santo. Y que todos reciban y que nazca Él como la rosa preciosa en medio de un terreno que ha estado árido. Cuando soy la sal de la tierra, fertilizo la tierra en el corazón de otros con la unción del Espíritu Santo para que reciban el fruto esperado. Y viene este contraste, pero mi yo sin sabor no se preocupa por la tierra de otros. No le importa si otros son cortados sin dar fruto. Por lo tanto, no es portador del fuego del Espíritu Santo que santifica la tierra a su alrededor. Amén. Amén. Y ese detalle, ¿verdad? No es portador del fuego del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque la presencia del Señor santifica la tierra, ¿verdad? Y vemos, es claro que somos llamados a ser fertilizante, ¿verdad? Y igual la referencia a ser sal. Y se conecta con esto también, con ser fertilizante, ¿verdad? Y llamados a trabajar en esto que es parte de la gran comisión. Es que ese es el detalle que muchas veces no entendemos o no vemos la magnitud de esto, ¿verdad? De ser sal. Amén, correcto. Y precisamente va relacionado a eso. ¿Por qué? Porque somos la sal de la tierra, pero no es nuestra labor. O sea, al final esta parte de fertilizante quiero ponerla en perspectiva, porque cuando vamos a la historia de la zarza ardiente que habló con Moisés, la zarza lo único que tuvo que hacer es portar la presencia, portar el fuego, y la tierra a su alrededor se santificó. O sea, nosotros somos la sal de la tierra cuando portamos el fuego. Sí. Y donde sea que vayamos, la tierra a nuestro alrededor, la tierra del corazón de los demás va a ser fertilizada porque portamos el fuego y estamos cumpliendo la cualidad de fertilizante como la sal del mundo. Sí, definitivamente. Entonces, súper poderoso este mensaje, y es para toda la iglesia, y no hay excusa, queridos hermanos, no hay excusa para no recibirla o no querer aplicarla en tu vida. Si eres cristiano, si tienes el fuego de Dios, esto arde definitivamente, este tipo de palabras. Amén. Entonces, somos llamados a ser la sal de la tierra, y es como una recapitulación final. Sí. Y es que al ser llamados como la sal de la tierra, amada iglesia, vas a tener sabor para hablar a las personas que edifiquen y comparten el mensaje. ¿Sí? De una forma, para hablar palabras que edifiquen y comparten el mensaje. Para conservar el pacto eterno de Dios con los hombres en la tierra. Para hacer sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Para juzgar con discernimiento y para acelerar lo divino y frenar lo maligno, y para portar el fuego del Espíritu Santo para que la tierra de otros sea santificada, preparada y fertilizada para que Cristo crezca en sus corazones. Y esto es ser la sal de la tierra. Es Amén. Es poderoso, ¿verdad? Y como te digo, no hay forma de
de no aceptar esto, ¿verdad? No hay forma de tratar de justificarte en el hecho de servimos en otras áreas, ¿verdad? O hacemos otras cosas, ¿verdad? Pero esto es implicado y está dentro, ¿verdad? Y está dentro de la vida del cristiano y está implícito y también es parte, ¿verdad? Yo quisiera que lo viéramos como súper necesario, ¿verdad? Entender este tipo de cosas y aplicarnos a nuestra vida. Y entonces, como cristiano, tengo que cumplir cada una de estas cosas. Amén. ¿Verdad? Como cristiano tengo que esforzarme por ser, pues, y lo hemos puesto en ejemplos prácticos. Esa parte, esa sección que hiciste de mi yo sin sabor es todo lo mal que hemos hecho, pero todo cómo deberíamos de hacerlo, ¿verdad? Porque desde el principio, cuando hablábamos hablábamos de condimentar, estábamos poniendo en perspectiva que se refiere a ser gentil para hablar, ¿verdad? Y ya sea con una persona cristiana, entre nosotros, en la comunidad del cuerpo de Cristo, en la iglesia, estamos hablando dentro de la iglesia, como también para afuera. Correcto. ¿Verdad? Como también como para las personas que no son cristianos, ¿verdad? Pero yo como cristiano estoy llamado a esto, ya sea el puesto que yo tenga en una iglesia o la labor que yo tenga en una iglesia, ¿verdad? Cuando hablábamos de conservar, como cristiano y conservar el pacto y reflejar el pacto que Dios ha hecho con nosotros, ¿verdad? De esa manera somos sal, ¿verdad? De esa manera presentamos el evangelio a los otros, ¿verdad? Y cuando hablábamos de sacrificar el mi yo sin sabores, no estoy dispuesto a salir de mi zona de confort. Entonces no estoy siendo sacrificio vivo. ¿Me entendés? O sea, es una palabra que no hay forma de quitártela, no hay forma de justificarte en algo. ¿Verdad? Como cristiano estoy llamado a ser sal, y ser sal implica todo esto, ¿verdad? A destruir, esa parte de destruir me tiene bien impactado, porque yo no lo había visto de esa manera, ¿verdad? Yo no había visto, yo entiendo, ¿verdad? Yo entiendo de que Dios es bueno, ¿verdad? Y que el evangelio son las buenas nuevas. Amén. ¿Verdad? El evangelio son las buenas nuevas, es la esperanza que tenemos en Cristo, y es una muy buena forma para aferrarse a Cristo y enfrentar el día a día, que muchas veces tiene tantas cosas negativas, ¿verdad? Que en el día a día nos enfrentamos a cosas que no están en nuestros planes ni en nuestros deseos, pero esta esperanza que tenemos en Cristo, esa paz que recibimos de Él, ese gozo que recibimos de Él, nos hacen enfrentarnos a esto. Pero yo como sal, para ponerle un freno al mal y presentar el evangelio, la buena nueva, repito, la buena nueva, presentar esto es una forma de detener, ¿verdad? De ponerle un freno a eso. No lo había visto de esa manera, Pastor Kevin, lo siento. Pero por eso me ha impactado este mensaje, ¿verdad? Y la última parte de fertilizar, esa parte nos hace conciencia de llevar el fuego del Espíritu Santo, ¿verdad? Nos hace conciencia de que a donde vayamos, nuestro trabajo, nuestros estudios, donde estemos, nuestro lugar social, donde nos encontremos, en nuestra familia, en ese momento tenemos que tener siempre el fuego del Espíritu Santo que nos lleva, nosotros que hemos hablado del espiritual es como el aire, ¿verdad? Correcto. Entonces eso a mí me tiene bien fuerte, bien impactado este mensaje, Pastor Kevin. ¿Verdad? Así es la palabra, ¿va? Esta es la palabra que teníamos para el día de hoy. Seamos la sal de la tierra, amada iglesia. Sí, ya se nos va el tiempo. Entonces, mejor oremos, Pastor Kevin, para que cerremos el tiempo
para que se cumpla siempre. Amén. Podemos cerrar nuestros ojos, abrir nuestro corazón y decir: amado Dios, gracias, fiel. Sabemos que tú eres fiel y verdadero, que tú eres bueno, que tú eres el principio y el fin, tú eres todo, Cristo. Hoy te damos gracias porque al hacer este llamado a nuestro corazón, tú nos estás permitiendo ser parte de tu gran plan perfecto y único. Amado Dios, ser sal en esta tierra donde tú nos has puesto no es una carga que debería resultarnos como algo cansado, como algo de mal gusto, sino que es un privilegio para abrazar tu plan en este mundo. Y queremos aprender, Señor, a tener ese sabor, a tener esas cualidades de la sal, a poder tener el dominio propio y el amor para sazonar nuestras palabras, para poder tener, Señor, ese impacto donde sea que tú nos llevas, poder ser reflejo tuyo, poder ser portadores y mensajeros fieles de tu voz. También queremos, Señor, poder conservar ese pacto, poder tener la fe para permanecer en ese pacto contigo, abrazarlo y llevarlo a otros para que lo abracen. Espíritu de Dios, guíanos porque te necesitamos en todo el proceso para poder cumplir esta asignación, esta gloriosa asignación, para poder hacer todo esto, Señor, para poder juzgar con justo juicio, para poder fertilizar, Señor, para poder hacer todo esto que es la implicación de lo que es ser la sal. Llévanos más profundo, Espíritu Santo, en tu presencia en la palabra, para poder ver esto como una responsabilidad, pero más que todo como un privilegio tan hermoso y tan lindo, que tú nos incluyes en ese plan glorioso de redención. Y hoy te damos gracias, Señor, por vernos de esta manera. Convéncenos a cada uno y danos un corazón de misión para poder cumplir lo que tú quieres hacer, para poder ser la sal de esta tierra y para poder ser embajadores y mensajeros tuyos aquí donde estamos, Padre. Gracias por confiarnos esta semejante tarea, porque hoy decimos, Señor, aquí estamos y te decimos que sí. Una vez más, gracias, amado Rey. Toma el control de nuestra vida y siempre llévanos de gloria en gloria para ser transformados a tu imagen, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, queridos hermanos, ya hemos llegado al final de este programa y nosotros somos miembros de la iglesia CCI de Gracia del Empira. Y hoy precisamente nos vamos a estar reuniendo en la iglesia y vamos a estar abriendo las puertas para que todos aquellos que no tengan una casa, ¿verdad? Una casa de oración, ahí vamos a estar nosotros. Amén. Así que todos pues son bienvenidos, ¿no? A las 7 de la noche estamos 4:30 arriba del estadio. Y hoy con un tema denominado el pan de los hijos, ¿no? Y vamos a estar hablando de una profundidad de Cristo en este sentido. Y sé que vamos a tener un momento especial, así que le invito, le motivo para que sea parte. Amén. Bendiciones a todos. Nos vemos. Que Dios les bendiga.